La Iglesia, Comunidad Apostólica Misionera, presenta La Fuente de la Verdad, dirigida por el pastor Alberto Gallego. Hermanos, Dios los bendiga a todos. Nuevamente, gracias a Dios por regalarnos la oportunidad de continuar adelante, de seguir en este camino, hermanos. Vamos, como siempre lo debemos hacer, a orar antes de comenzar, antes de hablar sobre lo que Dios quiere decirnos en esta tarde y para que podamos entender y podamos aplicar correctamente lo que Dios quiere decirnos. Bendito Padre Celestial y Dios del cielo, gracias, Señor, por tu gran amor y tu misericordia, por tu paciencia, por tu amor, Señor, por cada uno de nosotros. Gracias por ayudarnos, por sustentarnos con tu Santo Espíritu y por nunca dejarnos solo, Padre, nunca dejarnos solo, Señor. Tú has estado con nosotros, nos has sustentado con la diestra de tu justicia, Señor, y a través de tu palabra nos has enseñado y nos has formado para ser quienes tú quieres que seamos, para la gloria y la honra de tu nombre. Por eso pedimos la dirección de tu Santo Espíritu, pedimos tu ayuda, tu socorro en esta tarde, que sea a través de él, Señor, que podamos entender lo que tú vas a hablar y ponerlo en práctica en nuestra vida. Toda la gloria y la honra es para ti, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Hermanos, vamos al primer libro de Samuel, capítulo 15, versículo 22. Y dice, y Samuel dijo, ¿se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca las palabras de Jehová? Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros. Y el tema del cual vamos a hablar en esta tarde titula Religión sin obediencia. Con mucha frecuencia, hermano, nosotros tendemos a interpretar que las conductas que son moralmente correctas y son aceptables delante de Dios como cumplimiento de una serie de costumbres, de normas o de actitudes de carácter ritualista que supuestamente nos permiten obtener la aprobación de Él. Y ese pensamiento del cual yo les estoy hablando responde a un principio muy arraigado en la lógica de nuestro mundo. En la sociedad la conducta suele evaluarse a partir de cumplimiento de normas o de leyes que determinan si una persona es considerada buena o aprobada por un gobierno terrenal. Y en efecto, dentro de la vida de una sociedad, las normas, las leyes y todo lo que constituye una ley de un gobierno son necesarias. A través de este tipo de normas se establece el orden, se ejerce, digamos, cierta vigilancia sobre el comportamiento humano y se promueve la convivencia y la armonía entre los mismos individuos. Sin embargo, el problema surge cuando el ser humano, incluyendo al mismo creyente, traslada ese mismo razonamiento a su relación con Dios. Erróneamente se llega a pensar que una serie de costumbres religiosas o de hábitos, podríamos llamarlo, o posturas externas, son suficientes para llegar a obtener la aprobación de Dios, como si Dios funcionara bajo los mismos esquemas que los mismos gobiernos humanos. Y entender la vida cristiana de esta manera no solo revela una comprensión errónea del carácter de Dios, sino que además constituye un intento de manipular la verdad,
buscando justificar siempre nuestras acciones mediante criterios que nosotros mismos consideramos como adecuados o buenos, lo digo entre comillas, para recibir el favor divino. Y todo esto que les estoy diciendo, hermanos, tiene una ilustración muy clara, y esa ilustración fue en la cual cayó precisamente el pueblo de Israel. Ellos interpretaron de manera incorrecta lo que significaba ser un pueblo apartado para Dios o un pueblo único. Llegaron a creer que ellos podían comprar, digámoslo de alguna manera, la aprobación divina mediante el cumplimiento meticuloso de ciertas ceremonias y de ciertos rituales, y mediante ellos ofrecer los sacrificios que estaban establecidos por la ley como el medio por el cual ellos podían llegar a obtener el perdón. Y aquí es importante entender primero que esas prácticas sí habían sido instituidas por Dios mismo y eran necesarias dentro del marco del pacto. Eran parte del medio que él había establecido, digamos, como expresión de su relación especial con su pueblo. Era un pueblo apartado y por lo tanto, como eran su pueblo de su posesión, ellos tenían unas normas completamente distintas a las que tenían sus vecinos paganos sobre cómo debía ser su comportamiento y su conducta entre sí y para con Dios. No obstante, hermanos, el problema no radicó en la existencia de dichas normas como tal, sino en el abuso que el pueblo hizo de esas normas. Poco a poco, las prácticas rituales que ellos hacían dejaron de ser una expresión de obediencia genuina a Dios y se transformaron en actos automáticos, o podríamos decirlo rutinarios, sustituyendo la obediencia sincera del corazón. Y esas acciones que ellos tuvieron no solo se les volvieron rutinarias, sino que pasaron a ocupar el lugar de la obediencia voluntaria, nacida de ese corazón genuino, de ese corazón humillado que siempre deseaba agradar a Dios desde lo más profundo, no simplemente por el cumplimiento de ciertas costumbres. Y le voy a leer para eso el Salmo 51, versículo 17. Dice: los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado no lo despreciarás tú, oh Dios. El pueblo no comprendió esto, no entendió el verdadero propósito de Dios al dar la ley. Ellos conocían la palabra de Dios, sí, pero no entendían su significado. Y eso no solo es una advertencia, no solo fue una advertencia para el pueblo de Israel, sino que es una advertencia tan clara y relevante para los cristianos de hoy en día. Hay muchas personas que conocen la palabra de Dios, pero no entienden su significado y no conocen su propósito. El problema llegó a ser aún más grave porque no solo ignoraron de una manera voluntaria, porque ellos eran conscientes de ello, la voluntad de Dios, sino que además intentaron establecer nuevos criterios de justificación. En la práctica, si uno mira, ellos buscaban redefinir el significado de la escritura, como si el ser humano estuviera en una posición de negociar con Dios. ¿Cuál es el problema de esto? Que la misma Biblia enseña que el hombre no debe añadir ni debe quitar nada al corazón de la misma escritura. ¿Por qué? Quitarle a la escritura es negar a Dios y añadirle es representarlo de una manera completamente incorrecta. Ambas actitudes no solo destronan a Dios, sino que colocan al hombre en el lugar que le corresponde solo a él. Y como le decía, eso no fue un problema exclusivo del pueblo de Israel. Lamentablemente, en la actualidad, la iglesia enfrenta el mismo peligro. Yo diría que el cristianismo contemporáneo no está exento de caer
en un comportamiento similar. Y para eso hago una pregunta: ¿cuántas veces consideramos suficiente el simple cumplimiento de ciertos deberes religiosos, relegando a un segundo plano la obediencia genuina a la palabra de Dios y un deseo sincero de honrar a Él, de honrarlo a Él, perdón? Así como el pueblo de Israel sustituyó la obediencia verdadera por las prácticas externas religiosas, hoy también como cristianos corremos el riesgo, y aún muchas personas ya están en este tipo de actitudes, de conformarse con las actividades religiosas mientras que el corazón permanece completamente distante de Dios. Isaías 29:13 dice pues el Señor: porque este pueblo se acerca a mí con su boca y con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí, y su temor de mí no es más que un mandamiento de hombres que les ha sido enseñado. Mira, hermanos, Dios no quita el hecho de que el creyente lo honre con su boca, con sus labios, pero dice también claramente que, que el corazón de este tipo de personas está lejos de él, porque básicamente el temor que tienen de Dios es simplemente mandamientos de hombres. En pocas palabras, se lo voy a decir de una manera más sencilla para que lo entienda: religiosidad. El religioso, hermanos, en palabras sencillas, desplaza la palabra de Dios para darle prioridad a las tradiciones. Muchas veces nosotros damos por sentado que leer la Biblia, que orar y congregarse con regularidad constituye la plena satisfacción de la voluntad de Dios, cuando en realidad podemos estar profundamente distraídos y haber perdido de vista a Dios. Un punto importante aquí es que Dios no fuerza a nadie ni obliga a nadie a obedecerle. Dios no toma la vida de ninguna persona por la fuerza para someterla a su voluntad. Dios siempre espera obediencia voluntaria, siempre espera obediencia nacida del corazón. Cuando esa obediencia no existe, Él simplemente se aparta, y sin nosotros darnos cuenta terminamos actuando completamente a nuestra propia manera o a nuestra forma. Son muchos los que guardan sus tradiciones mientras descuidan e ignoran la misma palabra de Dios. La vida cristiana puede convertirse fácilmente en un camino ritualista, en un camino rutinario, hermanos, en el cual se reemplaza la relación genuina con Dios por el simple cumplimiento de normas prescritas. Y yo con esto no le estoy queriendo decir que esas normas prescritas no son importantes y hacen parte de la vida cristiana. Claro que lo son. La Biblia no omite ese tipo de cosas, pero Dios es muy enfático a través de la escritura, y Dios dice que de nada le sirve el cumplimiento de estas normas prescritas cuando la persona no tiene un profundo deseo de tener una relación genuina con Él. Y aquí la pregunta sigue siendo válida y tanto más necesaria, diría yo, tal como lo plantea el texto inicial. ¿Se complace Dios en este tipo de actitudes? La escritura misma nos conduce a la respuesta. Y no todo termina ahí. El problema se agrava aún más cuando la religiosidad produce hipocresía. ¿Por qué le digo esto? Porque la persona religiosa honra a Dios con sus labios, pero su corazón dice que permanece lejos de Él. O sea, reconoce a Dios, sí, asiste a los actos de adoración también. Tiene
y llevan su vida a lecturas bíblicas, también, ora a Dios, también, pero su relación no trasciende, hermanos. Y con esto, hermanos, también quiero enseñar algo. En este mensaje yo no estoy hablando de las personas del mundo, porque las personas del mundo no conocen a Dios y son religiosos porque no conocen. Y Dios, cuando dijo que el pueblo lo honraba con labios, no estaba hablando de la gente del mundo, estaba hablando de su propio pueblo. El religioso enseña que todo lo que cumplamos como tradición son los mandamientos de Dios y con eso es más que suficiente para satisfacer su voluntad. Y como le decía hace un momento, muchos podrían llegar a pensar que este problema pertenece al pasado o que solo caracteriza a quienes verdaderamente no lo conocen, no conocen al Señor. Sin embargo, cuando la vida cristiana se reduce al cumplimiento de deberes básicos sin producir cambios constantes en la vida de una persona ni una evaluación sincera a la luz de la Escritura, nosotros como creyentes corremos el riesgo de convertirnos en un religioso más. Asistir a la iglesia y leer la Biblia no es suficiente si una vida no es transformada, hermanos. Cuando todo continúa igual en nosotros y parece que Dios no actúa y parece que estamos en la misma posición, nos damos cuenta que la causa es el estancamiento en una religiosidad cómoda y que esa religiosidad cómoda elimina la necesidad de buscar un crecimiento espiritual real. Si uno analiza la escritura y mira el Nuevo Testamento y observa lo que dice cada uno de los escritores del Evangelio y de la vida de Jesús, se da cuenta de que los escribas y los fariseos en esos tiempos son un claro ejemplo de esa tragedia espiritual de la cual les estoy hablando. Ellos anteponían sus tradiciones, todas sus costumbres, ritos, llámele como se llame, hermanos, pero terminaron y estaban completamente apartados de Dios, incluso mucho más que los incrédulos. Ellos llegaron a tal punto de sustituir la palabra de Dios por sus propias reglas y creían, pensaban que de esa manera iban a ser aprobados. Y vuelvo y repito, ese peligro no fue exclusivo de aquella época ni de las múltiples religiones del mundo actual que hoy conocemos. Este peligro es una amenaza a los cristianos que yo diría adormecen espiritualmente y se conforman con la posición en la que se encuentran. La segunda carta a Timoteo, capítulo 3, versículo 16 dice: Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. La palabra de Dios, hermanos, sin producir cambios, carece de utilidad. En términos más sencillos, a modo de pregunta, uno diría, ¿para qué la Biblia sin obediencia? Y Pablo resume de manera muy precisa el objetivo fundamental de la escritura en ese pasaje que acabamos de leer. Y podríamos decirlo en una sola frase: transformar la vida de una persona, del creyente, del cristiano. Pero el riesgo de la religiosidad es reducir la Biblia a una simple fuente de conocimiento intelectual, que es lo que está sucediendo con muchos cristianos hoy.
Y por eso le digo, no es solo el riesgo de los tiempos de Jesús o el antiguo o lo que sucedía en el Antiguo Testamento, es el riesgo hoy, cuando la Biblia es solo tomada como una fuente de conocimiento intelectual, nos convertimos en religiosos, nos volvemos personas religiosas. Somos, y suena feo decirlo, hermanos, pero somos uno más del montón. Dios, como cualquier ser amado que podemos tener en el mundo, no desea una relación fría, ni una relación rutinaria o una relación meramente formal, como muchos creen que es tener una relación con Dios. Las relaciones genuinas en la vida requieren cercanía, requieren experiencias y requieren comunión constante. Cuando nosotros permitimos que la escritura pierda su sentido y pierda su propósito en cada uno de nosotros, también perdemos el verdadero significado de la vida cristiana y poco a poco nos convertimos en personas religiosas sin rumbo fijo. Y con esto quiero terminar, hermanos. Nosotros no podemos permitir que eso ocurra, ni trasladarnos de una religión tradicionalista y ritualista, como tal vez la tenían muchos en el mundo, a un cristianismo igualmente religioso, que solo establece normas externas para agradar a Dios. No se trata de lo que nosotros consideremos correcto para obtener la aprobación de Dios, sino de lo que Dios mismo ha establecido como propósito, camino y senda para la vida de cada uno de nosotros. Dios no nos ha llamado, hermano, a una vida cómoda, a una vida conformista. Muchas personas lo ven así, muchas personas lo sienten y aún lo experimentan así. Pero la vida cristiana, hermanos, en muchas ocasiones, para llevarnos a un nivel espiritual más alto, podríamos decirlo, tiene que permitir en nosotros muchos cambios que se convierten en experiencias poco agradables a fin de cumplir su propósito en cada uno de nosotros. Así que, hermanos, la pregunta es para cada uno de nosotros, individual, personal. ¿Cómo está siendo mi vida? Tal vez usted pueda decir, yo estoy cumpliendo con todas las demandas que hace Dios de mi vida. Tener comunión con la escritura, orar, asistir a la iglesia, etcétera, etcétera. Pero la pregunta es, ¿estoy obedeciendo lo que estoy aprendiendo? ¿Estoy poniendo en práctica lo que Dios me está enseñando? ¿Estoy viviendo lo que Dios me está, con lo que Dios me está exhortando día a día a través de su palabra? Recuerden y no se le olvide esta frase: la Biblia usada como una fuente de conocimiento meramente intelectual no sirve para nada. Porque ese no es el propósito con el cual Dios nos entregó la Biblia. Vamos a orar, vamos a darle gracias a Dios porque sigue siendo un Dios bondadoso, bueno. Y aun cuando nosotros tal vez nos convertimos en personas religiosas y llevadas de nuestro parecer, Él es fiel y nos sigue enseñando y nos sigue corrigiendo. Bendito Dios y Padre, gracias, Señor. Gracias porque nos sigues enseñando, nos sigues exhortando y aun cuando nosotros desviamos el camino, tú nos llamas para volver a la senda correcta. Gracias por tu palabra, gracias por las personas que escuchan el programa, Señor. Por este mensaje, gracias, Señor.
que le saquemos provecho, que no menospreciemos, Señor, lo que tú hablas a través de la palabra, Señor, sino que lo guardemos en nuestro corazón y comencemos a aplicarlo en cada uno de nosotros, para ser no solo personas diferentes, sino personas que te agradan, que te sirven y verdaderamente nos convirtamos en ese pueblo especial, escogido por ti, Señor, y del cual tú eres dueño, Señor, y que es para tu gloria, Dios. Dejamos pues todo en tus manos, dándote gracias y poniendo nuestras vidas en ellas, porque separados de ti, nada podemos hacer, Dios. En el nombre de Jesús, amén y amén, hermanos. Dios los bendiga y Dios los guarde a todos.